desde las vértebras posteriormente hasta el esternón o el arco costal anteriormente. ¿No? Tenemos que, la primera costilla que va a ser más plana. Luego tenemos de la costilla 1 a la 5 que van a ir a insertarse directamente mediante los cartílagos al externo. Y tenemos de las costillas de la sexta a la décima que se unen, ¿no?, en un solo cartílago costal. Y tenemos la 11 y la 12 que son las flotantes, ¿no? Estas no se unen directamente al externo. Tenemos igual en el espacio intercostal en el primero, por donde van a discurrir, ¿no?, grandes vasos, como vemos en la imagen. ¿El que sigue? Cada una de las costillas está constituida por una cabeza, un cuello, un eje, ¿no? Un cuerpo, tiene un ángulo. La cabeza de cada costilla tiene una carilla articular superior y una inferior. La superior que se articula con el cuerpo vertebral que está situado por encima de la misma, y la carilla articular inferior que se articula con la vértebra dorsal correspondiente, formando la articulación costo-vertebral. Sí, ¿le has dicho? Me dijo que iba a venir. Luego tenemos el esternón, que es un hueso plano, aproximadamente de 15 a 20 centímetros de longitud y 1 a 1.5 centímetros de espesor. Va a constar de lo que es el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Bueno, tenemos también el manubrio que tiene una carilla para articularse con las clavículas y también tiene otra carilla para articularse con la primera costilla. ¿Qué sigue? Los pulmones van a empezar a desarrollarse aproximadamente a los 21 a 28 días de gestación. La etapa alveolar verdadera, con sacos aéreos rodeados de capilares por todas partes, se produce aproximadamente entre los 7 meses y el término de la gestación. ¿No? De inicio tienen como unos 20 millones de alvéolos y luego va aumentando hasta la edad de 10 años y de ahí para la producción. ¿Qué sigue? El pulmón derecho va a estar formado por 3 lóbulos, ¿no? Es el superior, el medio y el inferior, que van a estar separados por 2 cisuras, ¿no? La mayor, oblicua, separa el lóbulo inferior de los lóbulos superiores y medio, y la menor u horizontal separa los lóbulos superior y medio. El pulmón izquierdo, que tiene 2 lóbulos, superior e inferior, estos van a estar separados por una única fisura. Como vemos en nuestra imagen, tenemos el árbol bronquial, el cual va a estar dividido en varios segmentos. Tenemos el del lado derecho, que tiene 10 segmentos. El primero es el apical, el segundo es el posterior y el tercero es el anterior. Estos van a corresponder al lóbulo superior. Luego viene del lóbulo medio, que son el lateral y el medial. Luego viene el del lóbulo inferior, que son el superior, medial, el basal anterior, el basal lateral y el basal posterior. Y del lado izquierdo también tenemos 10 segmentos, el 1 y 2 que son apical posterior, el 3 el anterior, 4 superior de la língula, 5 inferior de la língula, que corresponde al lóbulo superior. Luego tenemos el 6 que es el superior y de la misma manera el 7, 8 basal anterior medial.
9 basal lateral y 10 basal posterior, que corresponden al lóbulo inferior. Es importante saber esta segmentación del árbol traqueobronquial, ya que muchas veces podemos requerir o solicitar al paciente realizar algún otro tipo de estudio. No se pueden hacer lavados en estos segmentos bronquiales para mandar a analizar, para ver el tipo de células por las cuales están formadas, ¿no? Si es que estaríamos pensando en alguna patología. Entonces, a veces decimos, por decirles, en el segmento 4 o 5, pues tenemos nosotros que saber anatómicamente para introducirse. Hay un aparato que se llama fibrobroncoscopio flexible, con el cual podemos nosotros ver, estudiar y también hacer esos lavados que les indiqué en cada uno de estos segmentos. ¿En qué sigue? La irrigación de los pulmones, que están por las arterias y venas pulmonares. La irrigación inicia por las arterias y venas bronquiales. ¿En qué sigue? Tenemos la tráquea, que es un conducto fibrocartilaginoso oblicuo hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás. Es la continuación de la laringe y va a terminar en el mediastino, bifurcándose en los dos bronquios principales, ¿no? Derecho e izquierdo. Mide 12 centímetros en el adulto y su diámetro es de 17 milímetros. Es móvil, flexible. Gracias a su articulación fibrosa va a estar formada por 15 a 20 anillos cartilaginosos abiertos hacia atrás. Está en relación con el esófago por detrás, por delante en su segmento cervical. Está en contacto con el istmo tiroideo y la base cervical. El callado de la aorta, el tronco brachiocefálico, la vena brachiocefálica izquierda y los vestigios tímicos van a estar en relación con su segmento torácico. Las arterias de la porción cervical de la tráquea provienen principalmente de las arterias tiroideas inferiores. La tráquea va a depender del sistema simpático, que es la arteria simpática torácica, y parasimpático, que es el medio bajo. Ya entrando a lo que son las patologías congénitas, tenemos el pulmón. Las malformaciones pulmonares congénitas son un grupo de trastornos del desarrollo y el crecimiento broncopulmonar que pueden estar originados en las distintas etapas evolutivas del sistema respiratorio. Vemos que estas lesiones pueden afectar tanto a la vía aérea, el parénquima pulmonar, la irrigación arterial pulmonar, el drenaje venoso pulmonar o también una combinación de ellos. Vamos a ver que hay distintas etapas para que se produzcan estas malformaciones. Está la etapa embrionaria, que ocurre durante las 5 primeras semanas de gestación. A partir del intestino primitivo se va a desarrollar un divertículo ventral, desde donde inicia el desarrollo del tejido epitelial de lo que es el árbol respiratorio y de las vías aéreas mayores, que están destinadas a convertirse en los bronquios globales. ¿No? Pueden haber alteraciones en esta etapa embrionaria que pueden manifestarse como algunas de las siguientes malformaciones pulmonares, como ser la agenesia pulmonar, laringia o traqueal. No hay falta, podemos en la imagen de este lado, de la derecha. Entonces, una agenesia pulmonar, no tenemos parénquima pulmonar, no van a haber arterias, no van a haber bronquios.
No tenemos también la estenosis laringea, la traqueobroncoalacia, las malformaciones bronquiales, los quistes bronquiales, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda. No sé si logran ver como un redondito donde está marcado con una cruz. Después tenemos las fístulas traqueoesofágicas, como vemos en la primera imagen. Todo esto se puede dar ya sea por exposición a la radiación, ¿no? A contaminantes como ser también plomo, como ser algunos materiales también de construcción. No va a haber alteraciones en las células. ¿El que sigue? La etapa pseudoglandular, en este periodo se produce la ramificación dicotómica de los bronquios, que culmina con la formación de los bronquiolos terminales. El tejido mesenquimático acompaña en su desarrollo a las vías aéreas y a partir de él desarrollará las estructuras cartilaginosas, musculares, linfáticas y sanguíneas. Las malformaciones que se originan en esta etapa son la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, la linfangiectasia pulmonar congénita, la hipoplasia pulmonar, que tenemos la imagen, la primera, la de arriba, a la derecha. No hay un desarrollo completo del pulmón, ¿no? Por eso es que si ustedes ven, en el lado izquierdo está el pulmón completo y en el lado contralateral está como desarrollado hasta la mitad. Tenemos los quistes pulmonares, el secuestro pulmonar, como vemos en la imagen también, puede ser intralobar o extralobar. Estos no van a estar conectados con el árbol bronquial. No son, es como independiente del extralobar. Luego tenemos la hernia diafragmática congénita. ¿El que sigue? Tenemos la etapa canalicular, que es entre la 16 y 27 semanas de gestación, la formación de acinos y el desarrollo de la irrigación sanguínea se va a dar en esta etapa, que se acerca a la vía aérea. Hacia el final de esta etapa va a aparecer el surfactante y se hace posible la respiración con el aplanamiento progresivo del epitelio respiratorio. Los problemas en esta etapa pueden desencadenar también en hipoplasia pulmonar y displasia acinar. En la etapa sacular, que va desde la 28 a la 36 semanas de gestación, tenemos los bronquiolos terminales que se transforman en bronquiolos respiratorios y se forman racimos terminales llamados sáculos que permiten el intercambio gaseoso. Y tenemos también como última etapa la etapa alveolar, que va desde la semana 36 hasta los 2 a 3 años. Aparecen septos secundarios y formación de estructuras alveolares que seguirán su desarrollo posteriormente. Las alteraciones en la etapa sacular y alveolar pueden tener como consecuencia el desarrollo de las siguientes patologías, como ser hipoplasia pulmonar, displasia acinar y displasia alveolo-capilar. Dentro de la clasificación de la patología pulmonar congénita, tenemos la clasificación más utilizada de Lamson, que desde el punto de vista fisiopatológico categoriza las malformaciones del tracto respiratorio en 5 tipos. Son la atresia bronquial, malformación pulmonar congénita de la vía aérea, el secuestro bronco-pulmonar extralobar, la hiperinsuflación global congénita y el quiste broncogénito.
Dentro de lo que es la atresia bronquial, esto se debe a la falta de formación parcial de un bronquio lobular, segmentario o subsegmentario, con desarrollo normal de la vía aérea distal al defecto. Sus causas no son claras, pero autores han propuesto como etiología más probable una injuria vascular producida en algún momento del desarrollo del árbol bronquial. En cuanto a la evaluación y diagnóstico, en muchas ocasiones la evolución es asintomática, por lo que el diagnóstico suele ser un hallazgo casual radiológico en niños mayores o en adultos. En recién nacidos, la zona distal del segmento atrésico puede atelectasiarse como resultado de la estasia mucosa. Esta imagen va a dar zonas hipoventiladas, ¿no?, que pueden confundirse con un pulmón poco aerado de recién nacidos con escaso clearance de líquido pulmonar en las primeras horas de vida, razón por la cual recomiendan evitar una evaluación radiológica inmediata luego del parto. Imágenes de tomografía axial computada o reconstrucciones en 3D pueden ser útiles para llegar a ver su diagnóstico. En cuanto al tratamiento, la resección quirúrgica está indicada en pacientes sintomáticos que presentan infecciones a repetición. En aquellos asintomáticos, la resección se programa en forma electiva por el riesgo de infecciones y por la alta asociación a malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar. Tenemos la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, que es una lesión de predominio parenquimatoso, consistente en una masa multiquística benigna de tejido pulmonar no funcional, ¿no? Como vemos en la tomografía de arriba, varios círculos que son múltiples quistes en el parénquima pulmonar. ¿No? Esta generalmente es unilateral, pero puede extenderse y ser bilateral, y casi siempre tiene una irrigación del territorio pulmonar. Se origina en un desarrollo embrionario pulmonar anormal producido en la fase pseudoglandular, generando hiperplasia compensatoria de la vía aérea distal y el reemplazo del parénquima normal por quistes de distintos tamaños y de ubicación diferente. ¿Qué sigue? Tenemos el tipo 0, 1, 2, 3 y 4. El tipo 0 se origina a partir de la tráquea o tejido bronquial y tiene una baja incidencia del 1 al 3%. Estos quistes son de hasta 0.5 centímetros de diámetro y afectan a todos los lóbulos pulmonares. En general son compatibles con la vida y se asocian con anomalías cardíacas graves. Luego está el tipo 1, que es el quiste único, que puede ser grande o también puede ser múltiple, mayores a 2 centímetros de diámetro. Este es el más frecuente, abarca del 50 al 70% y tiene mejor pronóstico. La malformación ejerce un efecto de masa que comprime el pulmón sano adyacente y puede generar dificultad respiratoria en el recién nacido. Luego tenemos el tipo 2, que son múltiples quistes de menos de 2 centímetros que pueden afectar un lóbulo pulmonar, tiene origen bronquiolar. Es el segundo tipo más frecuente, abarca el 20 a 40% y tiene una alta asociación con secuestro pulmonar y malformaciones de otros sistemas, ya sean cardíacos, una hernia diafragmática, atresia de esófago o agenesia renal.
El tipo 3, que es una masa sólida de origen bronquiolar alveolar que puede desplazar y comprimir el pulmón contralateral y las estructuras mediastínicas, provocando una hipertensión pulmonar e hidrox fetal, ¿no? Equivale aproximadamente al 10% de estas malformaciones. Y el tipo 4, que tiene un origen acinar distal con grandes quistes periféricos de hasta 7 centímetros de diámetro y corresponden a un 10 o al 15%. ¿Qué sigue? Está la evaluación y el diagnóstico. No puede tener un amplio espectro de manifestaciones clínicas que van desde la muerte fetal hasta la falta absoluta de síntomas. La clínica más frecuente son las infecciones recurrentes pulmonares, la dificultad respiratoria, el neumotórax, el hemotórax y la hemoptisis. La evaluación ecográfica ha permitido, ¿no?, que este tipo de lesiones se detecten cada vez con más frecuencia antes del nacimiento, pudiendo identificar desde una zona quística en el tórax hasta un hidrox fetal que puede desarrollarse en el 40% de los casos, ¿no?, con un alto riesgo de mortalidad. La resonancia magnética fetal ayuda en el diagnóstico diferencial y también en la identificación de anomalías asociadas. El estudio en el periodo neonatal incluye la radiografía de tórax, que puede mostrar múltiples quistes de paredes finas con ocupación interior o contenido aéreo y desplazamiento de estructuras mediastínicas por los quistes, ¿no? Estos, si son de gran tamaño, van a ir desplazando al lado contralateral los órganos. La tomografía permite determinar el tamaño de los quistes, la extensión anatómica y la identificación si es que hubiera de otras alteraciones asociadas que no se hayan podido observar en la radiografía o en la ecografía. En cuanto al tratamiento, se puede utilizar corticoides prenatales, no pacientes con estas malformaciones de alto riesgo, que sean con un predominio sólido microquístico, sometidos a inyecciones prenatales maternas de betametasona, han evidenciado una reducción del volumen de la lesión y también resolución del hidrox y una sobrevida más o menos del 85%. Luego tenemos el shunt toracogniático en pacientes portadores de lesiones de alto riesgo con múltiples comunicaciones y con macroquistes. Se benefician de la instalación de una comunicación entre los grandes quistes y la cavidad amniótica que permite su drenaje. La cirugía fetal, la lobectomía, neumonectomía o la resección de la masa en los fetos menores de 30 semanas que no hayan respondido a los corticoides prenatales también es una alternativa para aquellos que presentan lesiones de predominio sólido o microquístico con alto riesgo de mortalidad. Está la cirugía postnatal, cuando el recién nacido evoluciona sintomático. La indicación quirúrgica es inmediata y la resección de la malformación, generalmente por lobectomía, es el tratamiento de elección. La evidencia actual sugiere que debe recetarse aun siendo asintomático debido al riesgo que pueda producir de infecciones, neumotórax o de malignización en un futuro. Tenemos el enfisema lobar congénito, que consiste en una hiperinsuflación de uno o más lóbulos pulmonares que produce una compresión del parénquima restante y desplazamiento mediastínico. Su origen se encuentra en un estrechamiento bronquial intrínseco o extrínseco que lleva a un atrapamiento aéreo.
Las causas son alteración del desarrollo del cartílago bronquial y la estenosis bronquial idiopática. En cuanto a la evaluación y diagnóstico, el tercio de estos pacientes presenta síntomas en el periodo de recién nacido y un 50% después de los 6 meses de vida. La sintomatología respiratoria es variable y dependiente de la distensión progresiva del lóbulo que está comprometido, pudiendo presentar dificultad respiratoria leve inicial y llegar a una falla respiratoria aguda con el paso de los días. La ecografía prenatal puede identificar una lesión hiperecogénica homogénea, difícil de distinguir de otras malformaciones pulmonares. La mayoría se diagnostica después del nacimiento, ya que el paciente puede presentar dificultad respiratoria. No se va a realizar una radiografía del tórax y va a mostrar que hay una hiperinsuflación y menor trama pulmonar de algún lóbulo, desplazamiento del mediastino y zonas atelectásicas, ya sea por compresión. En la TAC pulmonar es importante para demostrar la presencia de vasos pulmonares que están atenuados en el lóbulo hiperinsuflado, la zona de obstrucción bronquial y los límites de la lesión que permite diferenciarlo de un neumotórax u otras alteraciones. Tenemos el tratamiento, la lobectomía por toracotomía o toracoscopía. ¿No? ¿Qué diferencia hay entre toracotomía y toracoscopía? Por las terminaciones como se le pone, ¿no? ¿Qué será? Tomía, ¿qué es? Corte. ¿Tomía qué es? Vamos a hacer como una cirugía, como decimos, abierta, ¿cierto? Vamos a hacer el corte. ¿Y la toracoscopía? Aparatos. Son incisiones mínimas, ¿no? Para poner, por esas incisiones se colocan los próteres, por la toracoscopía, por ahí se introduce la cámara y el instrumental necesario para poder realizar, ¿no? Ese es el tratamiento de elección para los pacientes sintomáticos, programándose de manera electiva en aquellos que tienen síntomas mínimos o asintomáticos. La evolución postquirúrgica es en general favorable y no presenta mayores secuelas, y la pérdida de volumen pulmonar es compensada con el sobrecrecimiento del tejido remanente, llegando a tener una función normal a largo plazo. El quiste broncogénico es una lesión de predominio parenquimatoso. Surge a partir de la angiomación aberrante del divertículo traqueal del intestino anterior en desarrollo, que resulta en una ramificación traqueobronquial anormal. Clásicamente se trata de una formación quística única, va a tener contenido líquido o mucoso y habitualmente no va a estar comunicada con la vía aérea. Su ubicación más frecuente es a nivel del mediastino, pero pueden encontrarse en medio de cualquier zona del parénquima pulmonar, incluso pueden ser subpleurales. Pueden asociarse a otras malformaciones como el enfisema lobar o la malformación congénita de la vía aérea pulmonar. En cuanto a la evaluación y diagnóstico, la mayor parte de los recién nacidos no tienen síntomas, pudiendo aparecer estos síntomas de forma posterior, con compresión de la vía aérea, con infecciones recurrentes, cuando estas presentan una comunicación con la vía aérea.
El diagnóstico se puede realizar con una radiografía de tórax, en la cual se va a identificar una imagen redondeada de contenido sólido, especialmente a nivel del mediastino medio, ¿no? Se pueden también evidenciar desplazamientos de las estructuras. La TAC pulmonar o la resonancia magnética pueden confirmar la naturaleza quística o sólida de la masa y ayudar con el diagnóstico, ¿no? Diferencial. En cuanto al tratamiento, la resección quirúrgica del quiste por toracotomía amplia o videotoracoscopía es el tratamiento de elección o eventualmente la lobectomía si el quiste es intrapulmonar. No es decir, que si está dentro del lóbulo, en la parte media, no vamos a poder pues hacer una incisión y sacar el quiste y luego volver a circular. Tendremos que llevarnos todo el lóbulo para poder sacar el quiste. Una vez extirpado, permite una buena expansión del parénquima pulmonar adyacente, ¿no? Lo que ha quedado, y la recuperación completa de la función pulmonar. También se describe como procedimiento temporal o paliativo la aspiración mediastinal, transparietal o transbronquial del quiste cuando los pacientes tienen alguna contraindicación para la cirugía. Ya pueden descansar 5 minutos. Vamos a continuar. Si quieren, déjenlo así abierto. Ahí vamos a estar parados. ¿Me dices? Depende de ustedes, creo que está pesado el ambiente, ¿no? Así nomás abierto. No vas a dormir todos. Si quieren, apagan la luz. Bien, vamos a continuar. Silencio, chicos. Vamos a continuar con la agenesia, aplasia e hipoplasia pulmonar, que son lesiones de predominio vascular caracterizadas por una falla en el desarrollo pulmonar, cuya etiología no es conocida, pero existen factores genéticos y teratogénicos a los cuales se han asociado. Con frecuencia se presenta junto a malformaciones cardíacas, esqueléticas, gastrointestinales, vasculares o genitourinarias. Tenemos la agenesia pulmonar, que es ausencia de pulmón, de bronquios, de arteria pulmonar, ya sea unilateral o bilateral. Efectivamente, no, las bilaterales no van a ser compatibles con la vida. La unilateral izquierda se asocia a un peor pronóstico, siendo el 50% de mortalidad. La aplasia pulmonar, que es presencia de un bronquio rudimentario que termina en un fondo de saco con ausencia de tejido pulmonar y tampoco tiene arteria pulmonar. Después está la hipoplasia pulmonar, que es la presencia de un árbol bronquial y arterial hipoplásicos con disminución de tejido pulmonar. La hipertensión pulmonar va a estar asociada a esta hipoplasia vascular, que es el principal marcador de las posibilidades de sobrevida en los recién nacidos. ¿Qué sigue? Ahí tenemos una imagen de lo que es la agenesia, hipoplasia y aplasia pulmonar. ¿Qué sigue? En cuanto a la evaluación y diagnóstico, esta va a depender del grado de alteración del desarrollo pulmonar y de la asociación que el recién nacido tenga con otras malformaciones. Estos pueden ser asintomáticos o bien presentar dificultad respiratoria severa asociada a hipertensión pulmonar, lo cual les va a llevar a la muerte.
En pacientes asintomáticos se puede auscultar, ¿no? Al momento de hacer la auscultación, es una auscultación asimétrica. En la radiografía de tórax se puede encontrar la falta de aireación del pulmón afectado con desviación de las estructuras hacia el lado de hiperinsuflación. Puede haber también una herniación a través de la línea media. La angioTAC de tórax puede demostrar la ausencia total o parcial de la arteria pulmonar y del parénquima, y la broncoscopía la ausencia o reducción del calibre del bronquio del lado afectado. Tratamiento: el manejo de recién nacido con hipodesarrollo pulmonar primario en general es conservador y depende del grado y la severidad de la alteración. En caso de que se trate de una hipoplasia pulmonar secundaria, la corrección quirúrgica de la causa primaria es parte importante del manejo, por ejemplo, una hernia diafragmática congénita, realizándose de manera electiva cuando se haya logrado una estabilidad hemodinámica en el paciente. El síndrome de la cimitaja, que también es conocido como un pulmón hipogenético, es una lesión vascular y parenquimatosa caracterizada por una conexión anómala que puede ser parcial o total del drenaje venoso pulmonar derecho, que puede desembocar en la vena cava inferior, ¿no? O en la aurícula derecha. Se asocia a hipoplasia del pulmón derecho y dextrocardia, aunque también puede asociarse a otras alteraciones cardiovasculares. El que sigue. Esa es la imagen característica en una radiografía que se asemeja, ¿no? a una espada, es como un sable curvo. Esa es la imagen de la cimitaja. Su nombre se debe a que el vaso aberrante se visualiza como un sable de hoja curva. ¿El que sigue? La evaluación y el diagnóstico: los hallazgos son variables. Los pacientes pueden mantenerse asintomáticos hasta la edad adulta o debutar con signos de falla cardíaca congestiva por hiperflujo pulmonar, que con el tiempo lleva al paciente a una hipertensión pulmonar. También pueden presentar en los niños infecciones pulmonares a recurrencia. La radiografía anteroposterior puede demostrar este signo que hemos mencionado de la cimitaja. Característica: va a haber una opacidad vertical en la mitad inferior del hemitórax derecho. Va a estar asociado a una hipoplasia del mismo pulmón. La TAC pulmonar y la resonancia nuclear pueden confirmar el diagnóstico y la presencia de otras malformaciones. El tratamiento: en pacientes sintomáticos se realiza una corrección quirúrgica de drenaje pulmonar derecho anómalo a la aurícula izquierda. En pacientes con neumonía recurrente puede ser necesaria la neumonectomía total o parcial. El secuestro pulmonar es una lesión vascular y parenquimatosa caracterizada por presencia de tejido pulmonar no funcionante. Habíamos ya visto, ¿no?, la imagen, y hemos dicho que no está comunicado con el árbol bronquial y que recibe una infiltración de la circulación sistémica. Corresponde al 6% de las malformaciones pulmonares congénitas y su etiología no es conocida. Se clasifica en secuestros extralobares e intralobares, siendo más frecuente el intralobar en 3 veces más. Los secuestros extralobares
Característicamente hay una masa de tejido pulmonar anormal separada del parénquima normal este tiene su pleura propia. Recibe una irrigación desde la aorta torácica o abdominal y el retorno venoso es hacia el sistema ácidos o vena cava. Generalmente se presenta aislado, pero ocasionalmente se puede asociar a defectos cardíacos, hipoplasia pulmonar, anomalías vertebrales o hernia diafragmática. El secuestro pulmonar intralobar presenta tejido pulmonar también anómalo integrado al parénquima pulmonar, ¿no? El otro está separado, tiene su propia pleura y este va a estar integrado, con el que comparte un revestimiento visceral. La irrigación proviene de la aorta y el drenaje venoso ocurre hacia las venas pulmonares. Clásicamente se ubica en los lóbulos inferiores, especialmente del lado izquierdo. La evaluación y diagnóstico: más de la mitad de estos secuestros intralobares son asintomáticos y aparecen como un hallazgo radiológico en la adolescencia. Los pacientes sintomáticos pueden desarrollar infecciones recurrentes, tos o hemoptisis. En el caso de un secuestro extralobar, la mayoría de los casos son detectados en infancia, siendo más frecuente en el género masculino. La sintomatología más frecuente también tos crónica, neumonías a repetición. La evaluación ecográfica prenatal puede identificar una masa hiperecogénica, ¿no?, que se puede confundir con el tejido pulmonar normal adyacente que va aumentando su ecogenicidad hacia el final de la gestación. La resonancia también nos puede mostrar diagnósticos diferenciales. ¿Entendido? La evaluación postnatal con radiografía de tórax va a demostrar típicamente una consolidación en una de las bases, siendo la angiotal la que permite identificar el vaso sistémico anómalo y eventuales malformaciones asociadas a esta patología. A esta malformación. Tratamiento. La resolución en ambos tipos de secuestro es siempre quirúrgica, ¿no?, incluso también en aquellos que son asintomáticos por el riesgo de complicaciones posteriores, realizando una segmentectomía o lobectomía a cielo abierto o toracoscópica. Algunos grupos consideran la embolización arterial como una alternativa para reducir el tamaño de la lesión y luego su posterior extirpación. El enfrentamiento general de las lesiones pulmonares congénitas, ¿no?, frente a la detección prenatal de una malformación pulmonar, es relevante iniciar un seguimiento de con ecografía estricta. También se puede agregar un estudio Doppler y una resonancia nuclear magnética fetal. Esta resonancia cabe destacar que no tiene radiación, ¿no?, que permite orientar al diagnóstico diferencial e identificar aquellos que están en riesgo de desarrollar una falla cardíaca o un hidrox. La lobectomía fetal es una terapia descrita para las lesiones sólidas más severas, pero tiene una tasa de sobrevida del 50%. Otras opciones menos invasivas son la administración de corticoides, que hemos mencionado, aspiración percutánea de quistes, la derivación toracoagnética, escleroterapia o ablación con láser de la arteria motriz. Respecto al enfrentamiento postnatal, no hay dudas en la indicación quirúrgica de los pacientes que son sintomáticos, aunque existe alguna controversia sobre el momento oportuno en que se debería realizar la cirugía en estos pacientes que son asintomáticos. Frente a esta postura se encuentra la de aquellos grupos que han optado por una cirugía electiva ante el riesgo de infecciones recurrentes,
neumotórax o malignización. La evidencia publicada muestra una evolución postoperatoria favorable, bajas tasas de complicaciones y recuperación morfológica y funcional completa. Aquí hay un flujograma. ¿No? Tenemos la detección prenatal de la lesión congénita pulmonar, se puede realizar una resonancia magnética o un doble, ¿no? O en caso de que encontremos un hídrox o un paro cardíaco, el tratamiento es fetal, ¿no? Les hacen una cirugía dentro del útero, ¿no? Bueno, eso no tenemos acá. Ahora también se les puede hacer seguimiento con ecografías seriadas o evaluaciones con radiografías simples, ¿no? Dependiendo si están sintomáticos, bueno, se realizará la cirugía y si están asintomáticos, hacerles controles y posteriormente, si vemos que hay alguna alteración, se tendría que hacer la cirugía también. Entonces, las anomalías congénitas de la tráquea y los bronquios, está la atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica, es la anomalía más frecuente de la tráquea y en los lactantes. Luego está la atresia bronquial, que es la segunda lesión pulmonar congénita más frecuente tras la fístula tráqueo-esofágica. El tejido pulmonar distal a la atresia se expande y se vuelve enfisematoso a causa de la entrada de aire por las vías respiratorias. El aire y la mucosidad no pueden salir debido a que el mión bronquial es ciego y se va a formar un enfisema por el aire atrapado o desarrollar un mucosel. ¿El que sigue? El diagnóstico puede confirmarse mediante la broncografía. El cirujano debe descartar un tapón mucoso, un adenoma o una compresión vascular o un secuestro. Tenemos la agenesia traqueal, que es un fenómeno poco frecuente que causa la muerte del paciente. Aquí falta el segmento de la tráquea entre la laringe y la carina y los bronquios se comunican con el esófago, ¿no? Ahí tenemos en la imagen de abajo de la izquierda, tenemos de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. El de tipo 1 que va a tener una fístula hacia el esófago, el de tipo 2 que va a estar unido el esófago hacia la carina, y el de tipo 3 que directamente los bronquios van a estar conectados a lo que es el esófago. Tenemos la estenosis traqueal, que es también poco frecuente y consiste en una hipoplasia generalizada, en una tráquea en forma de embudo y malformaciones bronquiales y segmentales. La traqueomalacia que puede identificarse mediante una broncoscopía. El cirujano apreciará una variación de la luz traqueal en la inspiración y en la expiración. En esta alteración es posible que disminuya más del 70% de la luz traqueal durante la expiración. Como vemos en la imagen, ¿no? Algo normal cuando hay una inspiración y una expiración tendría que verse con esos diámetros. Ya siendo que el paciente presenta esta traqueomalacia en la inspiración, ya vemos que disminuye mucho más el diámetro y aún mucho más en la expiración. En adultos es a veces necesario colocar una endoprótesis o realizar una traqueobroncoplastía primaria. Este trastorno puede asociarse a una predisposición congénita, aunque se observa sobre todo en adultos con EPOC. ¿El que sigue? Ponle play. No, ahí estamos viendo cómo están ingresando y vean cómo
tiene, ¿no?, un tráqueo maleásico. Y esto puede dificultar para la respiración del paciente, ¿no? ¿Han visto por dónde entra la cámara? Es como algo de metal. ¿Ven eso? Eso es para broncoscopía rígida. Es como un tubo de metal que se introduce por la boca. Y por dentro de eso podemos ingresar con el fibrobroncoscopio flexible. No tiene eso una camarita con la cual estamos viendo el procedimiento que está realizando. Como tiene esa malasia, ¿no?, y al momento de expirar chocan las paredes y hay una falta de aire para el paciente, entonces se puede colocar esta prótesis justo en el lugar de la afectación para que al momento de la inspiración y expiración no se colapse totalmente, ¿no? Con la prótesis va a poder tener un espacio para poder respirar. ¿El que sigue? Ya entrando a lo que es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la causa más frecuente de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Representa el 13% de todos los diagnósticos oncológicos y el 26% de todas las muertes por cáncer en Estados Unidos. La supervivencia del cáncer de pulmón es específica de estadio. Incluyen las propiedades físicas del propio tumor y la presencia de metástasis regionales o sistémicas. El tabaquismo sin duda es el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón, ¿no? También tenemos la exposición a gas radón, que se considera el segundo factor. Eso es como un gas radiactivo que puede estar en los subsuelos. Otras son las exposiciones a amianto, que es el asbesto que vemos ahí, ¿no?, arsénico, cromo, níquel, ciertos compuestos orgánicos o la exposición iotrógena a radiaciones o contaminación y el tabaquismo pasivo en no fumadores. Así que cuidado con los que no son fumadores pasivos, que es peor. ¿Quién se altera? Así que tengan cuidado. Ya no se distraigan ellos, no. Patología. Los principales tipos de tumores son adenocarcinomas, carcinomas epidermoides, carcinomas de células grandes y tumores neuroendocrinos del pulmón. Es decir, tenemos lo que es el cáncer de pulmón de células pequeñas. Ese representa aproximadamente el 20% de los tumores pulmonares que se diagnostican y está muy relacionado con lo que es el consumo de tabaco. Este suele ser agresivo y se extiende rápidamente a otras partes del cuerpo. Tiende a presentar una mejor respuesta a la quimioterapia que otros tipos de cánceres de pulmón. Se origina cuando las células de pulmón crecen fuera de control. A medida que aumenta el número de células, estas forman el tumor. Está hecho de células neuroendocrinas que normalmente se encuentran en los pulmones. El tumor comienza en la porción central del pulmón, más cercana a las vías respiratorias grandes y al corazón, como vemos en la imagen. Como resultado, cuando estos cánceres crecen y comienzan a invadir, pueden causar el estrechamiento de las vías respiratorias y provocar los síntomas de tos y dificultad respiratoria. Y es ahí cuando les decía, ¿no?, del estudio de fibrobroncoscopía, ya teniendo no un diagnóstico, ya teniendo más o menos una imagen de ver dónde está localizado, ¿no?, como en esto sería en el lóbulo superior.
Entonces, esos lavados con el fibrobroncoscopio flexible se va a ubicar los primeros segmentos, ¿no? 1, 2 y 3. Se hace el lavado con solución fisiológica, se aspira y eso se puede mandar a analizar y nos puede dar un dato, ¿no? Para saber el tipo de células. Este tipo de estudios se lo puede realizar tanto por la boca, se puede ingresar, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que poner un protector porque a veces el paciente muerde y nos va a excluir el fibrobroncoscopio flexible. O bien se puede introducir también por la nariz, que es más seguro para el instrumento. Debido a que el carcinoma de células pequeñas se compone de células neuroendocrinas, el tumor puede producir y liberar hormonas que pueden hacer que los pacientes tengan anomalías en los análisis de sangre, como niveles altos de calcio o bajos de sodio. Estos cánceres se desarrollan cuando las células se dañan y comienzan a crecer de forma anormal. El diagnóstico del carcinoma de células pequeñas generalmente se realiza después de que se extrae una pequeña muestra de tejido con biopsia. También con el fibrobroncoscopio flexible se puede tomar pequeñas muestras, ¿no? Se pueden tomar biopsias y también mandar a analizar. O también se puede realizar una aspiración con adenofilm. En cuanto a la histopatología, las células tumorales en el carcinoma de células pequeñas son más pequeñas que las células normales porque tienen menos material en su interior. Las células tumorales se dividen constantemente para crear nuevas células tumorales. Este proceso se llama mitosis y una célula que se está dividiendo activamente se va a llamar una cultura mitótica. No, eso es lo que les iba indicando. Es como una endoscopía, no solamente que es de la vía aérea, también va a estar conectado, puede estar conectado hacia una pantalla por la cual nosotros vamos a ir revisando los diferentes segmentos, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Es posible? El patólogo puede realizar lo que es una inmunohistoquímica para poder confirmar el diagnóstico. Los resultados se van a describir ya sea como positivos, reactivos o negativos. ¿Es posible? No, si ya hemos localizado el tumor, si es resectable, ¿no? Bueno, de eso igual ya hemos hablado, ¿no? En el dibujito se ve el margen de seguridad que tenemos que realizar al poder sacar una parte del tumor, ¿no? Como ven en la parte derecha tenemos un margen negativo, en la parte de abajo, perdón, en la parte de arriba tenemos un margen negativo y en la parte de abajo tenemos un margen positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Porque ha quedado restos, ¿no? Del tumor, no hemos resectado completamente. Aquí vamos a quedar, chicos.